Continuamos con el tema del sintagma nominal sujeto, empezando con un recordatorio de qué es la concordancia sintáctica e insistiendo después en todo aquello que no debemos olvidar para el reconocimiento del sujeto de una oración. Esquemáticamente podríamos resolver que una oración bien construida en español sería aquella en la que el núcleo del sintagma nominal sujeto, es decir, el sustantivo, y el núcleo del sintagma verbal predicado, el verbo, están marcados por una cualidad que en español recibe el nombre de concordancia. De ahí el símbolo de los anillos. Es como una alianza indisoluble que se tiene que dar entre estos dos elementos lingüísticos para que la oración esté bien construida. Acordaos de la palabra concordancia a través del juego de palabras concuerda. Es como si el verbo lanzase una cuerda al sujeto y exigiese con ella que también ese sujeto esté expresado en el mismo número y persona que el propio verbo. Vamos a ver ahora cuáles son las posibilidades que hay respecto al concepto de sujeto. En primer lugar, con la figurita del minion, representamos la primera opción. Sí hay sujeto y está expresado con palabras. En tal caso hablaremos de sujeto léxico. El concepto léxico alude precisamente a las palabras. Así que hablaremos de sujeto léxico cuando comprobemos que en la oración hay un sintagma nominal expreso que concuerda el número con el verbo. Mirad este ejemplo. Me gustan los caramelos. Aquí tenemos que empezar a rechazar las preguntas que soléis hacer cuando estáis en primaria. Vuestro punto de partida habitual es preguntar quién al verbo, de manera que ante una oración como esta, me gustan los caramelos, empezáis a pensar, ¿a quién le gustan? A mí. Uy, pues entonces el sujeto de esta oración va a ser un sujeto omitido a mí. No. Recordad que el sujeto es un concepto gramatical que no tiene por qué ver con el quién y que la exigencia que debe cumplir es que sea un sintagma nominal que concuerde con el verbo. Si el verbo gustan está en plural, aquí encontramos a un sintagma nominal, porque su núcleo es el sustantivo caramelos, que efectivamente también está en plural, de manera que aquí habríamos identificado el sintagma nominal sujeto, y a este sujeto lo llamaremos léxico, porque efectivamente está expresado con palabras. Segunda posibilidad muy frecuente en español, pues que sí haya sujeto, pero que esté omitido, lo que vendría a significar escondido. Lo deducimos del morfema del verbo. ¿Por qué? Pues mirad, el español es una lengua con una flexión verbal muy rica y toda la información relacionada con la persona, con el número, con el tiempo, con el modo, está contenida en la propia terminación del verbo, a la cual llamamos morfema. De manera que, para evitar la repetición, la redundancia, en español muchas veces se omite el sujeto. No quiere decir que no haya, sino que ya está contenido en la información cifrada en el verbo. A este concepto lo llamamos sujeto omitido, que significa silenciado. Una omisión es algo que ha sido silenciado, callado, o sujeto también gramatical. ¿Por qué gramatical? Porque es precisamente el morfema gramatical del verbo el que nos aporta la información de quién es el sujeto. Mirad un ejemplo como el que sigue. Somos buenos y estudiamos mucho. No hay un sujeto léxico, no hay un sujeto expresado con palabras, pero sí que hay sujeto y lo deducimos de los morfemas del verbo. Somos, estudiamos, nos informa de una primera persona del plural, de manera que aunque no sabemos quiénes somos realmente nosotros, Pedro, Juan o Luis, sí que sabemos que el sujeto omitido se corresponde con una primera persona del plural, con un nosotros. Sabed que esto no ocurre, por ejemplo, en inglés, que salvo en la tercera persona del singular, que es cuando hay variación en determinación del verbo, tendremos que recurrir siempre al pronombre personal para saber cuál es el sujeto del verbo. En español, el verbo aporta toda la información relacionada con su sujeto. Respecto a la tercera posibilidad que tenemos en español, como veis tenemos aquí al minion tachado, es aquella en la que no hay sujeto,
ni expresado con palabras ni omitido. Estamos en el caso de las oraciones impersonales, que se llaman así porque no tienen sujeto. Son oraciones sin sujeto. ¿Cómo se construyen estas oraciones? Pues con verbos, lo que se conoce con el nombre de verbos impersonales, que en español son una lista relativamente corta. Este año, en segundo, vamos a hacer una parada especial en aquellos verbos de contenido existencial, es decir, el verbo haber y el verbo hacer, no con el sentido de fabricar, de hacer una tarta, sino de hace tiempo, por ejemplo. Y también los verbos meteorológicos, que son todos aquellos que tienen que ver con procesos naturales que se desencadenan de manera natural y que no requieren del concepto gramatical del sujeto. Estos verbos, precisamente por ser impersonales, siempre van a estar expresados en tercera persona del singular. No concuerdan con nada, con ningún sintagma de la oración, porque por su propia naturaleza no tienen sujeto y no tienen que concordar con ningún hipotético elemento que pudiera ser su sujeto. Vamos a ver varios ejemplos porque estas oraciones impersonales son las que a veces nos traen de cabeza. Mirad, en una oración como esta, había muchas personas allí, identificamos en primer lugar que estamos ante el verbo haber. El verbo haber ya tenemos que saber que es un verbo impersonal y que por esa razón no va a tener sujeto, es una oración impersonal sin sujeto y siempre vamos a tener que expresarlo en tercera persona del singular, independientemente de que el sintagma nominal que haya a su derecha esté expresado en plural. Había, singular, muchas personas. Está bien construido, aunque el número del verbo y el número de este sintagma no coincida. Es que no tienen que coincidir, porque muchas personas no es el sujeto de la oración. La oración no tiene sujeto. Lo que suele hacer el hablante común, que no tiene por qué saber de cuestiones sintácticas, precisamente porque reconoce el fenómeno de la concordancia, aunque no lo haya estudiado, sabe que el verbo en español tiene que casar con las palabras que tiene cerca de sí. Y por eso los hablantes fuerzan la concordancia pretendiendo buscar un sujeto que realmente no hay que buscar porque no hay. De hecho, sabéis que muchas veces, incluso en algunos medios de comunicación, podemos llegar a escuchar oraciones como hubieron muchas personas, donde el hablante ha forzado al verbo a estar en plural para hacerlo concordar con unas palabras que hay a su lado que también están en plural, creyendo erróneamente que esas palabras cumplen la función de sujeto. En una oración como esta, directamente nos pondríamos la cruz roja. Estamos metiendo la pata. Forzamos una concordancia erróneamente. Este es un error muy grave en español. Un verbo impersonal como el verbo haber siempre estará en singular, nunca en plural. Otro ejemplo que podemos poner es el que sigue. Hace muchos años de la guerra. Hace, el verbo hacer, también es un verbo impersonal. Siempre tendrá que estar expresado en singular, aunque las palabras que haya junto a él estén expresadas en plural. Son oraciones sin sujeto. Y como veis, lo que hacemos es analizar todo como un predicado. ¿Qué será entonces muchos años de la guerra? Pues no es sujeto. Veremos más adelante que su función sintáctica es la de complemento directo. Igual que en la oración de arriba, había muchas personas allí, muchas personas no va a ser el sujeto, cumplirá la función de complemento directo. Las había.